Bien, entre el año 476 y 1453 se desarrolla un periodo en la historia llamada la Edad Media. Bien, la Edad Media se caracteriza por iniciar con la caída de Roma de Occidente y dura hasta la caída de Roma de Oriente, que vendría a ser el Imperio Bizantino. ¿Bien? El Imperio Bizantino. ¿Cómo comienza esta Edad Media? Comienza a raíz de la invasión de los llamados bárbaros. ¿Quiénes son los bárbaros? Son personas que vivían fuera del Imperio Romano, es decir, los extranjeros. ¿Bien? Pero para comprender un poco mejor lo que es la Edad Media, tenemos que tener en cuenta que esta Edad Media se divide. Se divide en subperiodos, ¿bien? La llamada Alta Edad Media, la Baja Edad Media y la también llamada Temprana Edad Media. Bien, vamos a ponerlo aquí. ¿Cómo es que se divide este periodo de la historia universal? Y te pongo por acá esto. Y acá te voy a escribir Edad Media, ¿bien? Edad Media. Mira con ese color qué bonito. Color fucsia, ¿lo que es esto? Ahí está. Edad Media. ¿Cómo se divide? La Universidad Villarreal lo divide en tres. Uno, dos, tres. Le llama primero temprana, Edad Media. Al otro periodo le llama la Alta Edad Media. Y finalmente la Baja Edad Media. Bien, hasta ahí todo está claro, no hay nada complicado, ¿no? Tenemos pues aquí, a ver, veamos aquí, temprana edad media, alta edad media y baja edad media, ¿correcto? ¿Qué hechos ocurren en la temprana edad media? Veamos los hechos más importantes o relevantes. Si tú sabes alguno, me lo vas diciendo por el chat. Sí se ve, ¿no? Lisbeth, Carlos, Yair. Muy bien. Vamos a ver aquí, por ejemplo, la temprana edad media. ¿Mm? ¿Ya? Muy bien. En la temprana edad media, ¿qué ocurre? El hecho más importante, con lo que inicia la edad media, que es la de Roma. Caída de Roma de Occidente, donde el último emperador fue Rómulo Augustulo. Rómulo Augustulo, quien fue derrotado, por el llamado Odo Acro, líder de los, a ver, érulos. Ahí está, Odo Acro, líder de los érulos. Bien, así se inicia la Edad Media. Así es, Luis Enrique. Así comienza la Edad Media. Pero ¿qué más ocurre en esta Edad Media? Una vez caída Roma de Occidente, se forman los reinos germanos. Vamos a poner aquí, o invasiones bárbaras. Invasiones
invasiones bárbaras. Luego viene la formación de reinos bárbaros. También se forma el imperio carolingio. También da forma el imperio bizantino. ¿Bien? Estos son los hechos importantes de esta temprana Edad Media. Caída de Roma de Occidente con su último emperador, Rómulo Augustulo, quien fue derrocado por Odoacro, líder de los érulos. ¿Y quiénes fueron los érulos? Fue un grupo de bárbaros, porque fue un periodo de invasiones bárbaras. Una vez que los bárbaros invaden Roma, se forman los reinos bárbaros, entre ellos los reinos germanos o germánicos. Así es, así es, así es. Y luego viene el imperio bizantino, ¿no? También el imperio árabe, también muy bien, el imperio árabe también aparece acá, ¿no? Bien, en la Alta Edad Media, vamos a ver, chicos, ¿qué aparece en la Alta Edad Media? Vemos aquí el famoso sistema feudal, el feudalismo, con sus tres elementos, ¿no? ¿Te recuerdas? El feudo, señor feudal y el vasallo. Ahí está. Son los tres elementos. Ahí está. Ese es el feudalismo. Un mosquito. Luego, en la Alta Edad Media, gracias al feudalismo, viene el gran apogeo o el poder de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y con eso suma el poder de los papas más el feudalismo. Consecuencia, una guerra. ¿Qué guerra? Las cruzadas. Las cruzadas. ¿Qué fue lo total? ¿Qué fueron las cruzadas? Es una guerra, ¿no? Eso fue el pretexto, ¿no? Guerra religiosa con el fin de recuperar Tierra Santa. Ahí está, lo dejamos ahí. Y finalmente, en la Baja Edad Media, tenemos aquí el Renacimiento, Renacimiento cultural, perdón, urbano, y comercial. Renacimiento urbano y comercial, también está la Guerra de los 100 años, Guerra de los 100 años, vamos a ver también el fin de la Edad Media. Además de la aparición del humanismo.
Bien, esto es lo que se da en toda la Edad Media. Bien, a esto sí, si deseas, puedes tomarle un pantallazo porque esto sí no está en la diapositiva. ¿Qué te parece? ¿O quieres copiarlo? Si deseas tomarle un pantallazo rapidito, son solamente datos, ¿bien? ¿Un minuto? Ya. Mira, cuando cae Roma de Occidente, estudiantes, no cae porque venga un imperio más grande que Roma y lo destruya, sino que Roma ya estaba en caos, Roma estaba en crisis. Los emperadores estaban haciendo malas cosas. La corrupción en Roma era insostenible. Los problemas internos por el poder, había guerras muy seguidas entre propios romanos, todo para conseguir el poder. Y esto ya llega a su límite en el siglo V después de Cristo, cuando Rómulo Augusto se enfrenta a Odoacro. ¿Pero quién fue Odoacro? ¿Acaso fue un hombre con superpoderes, súper fuerte? No. Odoacro simplemente era un bárbaro más, un extranjero más, que vio la oportunidad de entrar a Roma y saquearla, como lo hicieron los visigodos, los ostrogodos, los francos, los vándalos. Ellos entraron y también saquearon Roma. La diferencia es que Odoacro llegó hasta el centro de Roma y mató a Rómulo Augusto. Allá, en este caso, no voy a utilizar fechas o no se utilizan fechas precisas porque no es que las invasiones bárbaras solamente duren en la temprana Edad Media, porque las invasiones bárbaras duran a lo largo de toda la Edad Media. Por eso es que no he puesto fechas, no suelo poner fechas, porque son sucesos que ocurren ahí, pero siguen pasando a lo largo de toda la Edad Media. No es que ocurrió 10 años de invasiones bárbaras, 5 años de Imperio Carolingio, 3 años de Imperio Bizantino. No, es algo corrido. Por ejemplo, el Imperio Bizantino aparece en la temprana Edad Media, pero cae en la Baja Edad Media. ¿Entiendes? No es por eso que no podemos, ¿no? De tal año a tal año, de tal año a tal año. No, sino es que es como la historia. Es decir, toda la historia es así. Es algo cíclico, algo que se va avanzando. No es que acabe de la noche a la mañana. Bien, por eso es que no pongo añitos, estimado Picón. A ver, disculpen. Claro, los vándalos entraron con Genserico. Genserico, bueno, hablan, ¿no? Yo lo he leído en el libro de César Cantú, de 1890, que menciona que Genserico era el terror de los romanos. ¿Sabes? Él solamente entró y robó. No, entró, robó, asesinó, y para crear miedo en los romanos, agarraba a los niños y los despellejaba. Despellejaba a los niños y hacía tambores con el pellejo de los niños. Él fue Genserico, Luis Enrique. De ahí viene la connotación, ¿no? La palabra vándalo. Cuando tú escuchas, oye, vienen los vándalos. Cuando vas al estadio a ver de repente un partido de fútbol local, ¡ay, viene la barra! Son unos vándalos. O de repente el fin de semana en la esquina de tu casa hacen una fiesta. Se ponen a tomar sábado, domingo, lunes, martes como fiesta patronal. Y dice, ¡ay, Dios mío, cómo toma! ¡Qué vándalos! ¿No? Los salvajes, ¿no? Así era Genserico. Así era Genserico. Era terrible. Y de ahí viene, ¿no? La concepción de vándalo, ¿no? Todo lo que sea malo, despiadado es vándalo. Bien, en la Alta Edad Media el feudalismo es un periodo también muy importante, puesto que esto es característico de toda la Edad Media, pero aparece en la Alta Edad Media, donde lo más importante es una porción de tierra. Parece que en el Perú todavía vivimos en el feudalismo, ¿no? ¿Ha visto cuando muere la abuelita, cuando muere la tía, cómo se pelean por el terreno? Igualito es el feudalismo. La tierra es lo único que tiene valor. Si no tienes tierra, no vales nada. Es que eso ocurre y bastante, ¿no? Aquí en el feudalismo, lo más importante es la tierra y el dueño de esto tiene todo el poder. Todo el poder. ¿Y cómo se llama el señor que tiene todo el poder? El señor feudal.
El vasallo, no te confundas, no es un esclavo. El vasallo es un señor feudal también. Es un hombre libre, pero de menos poder, de menos poder. El vasallo siempre acompaña al señor feudal y están unidos por un juramento de fidelidad. Bien. Y luego, bueno, las cruzadas la conocemos, ¿no? Fueron 8 cruzadas. 8 cruzadas en las cuales el Papa Urbano II las inició, con el lema Deus lo volt. Deus lo volt. Y la gente emocionada iba a pelear en nombre de Dios. Oh, peleemos, peleemos en nombre de Dios. ¿Y por qué la gente era tan fanática de Dios? Bueno, acá hay una contradicción, no es que sea fanática de Dios. Bueno, sí había fanatismo bastante, ¿ya? Pero en la Edad Media se caracteriza porque una de las actividades, o la actividad más importante de este periodo, es la guerra. La guerra es la actividad más importante. ¿Bien? Pobre almas ingenuas. Peleaban en nombre de Dios. ¿Tú crees que Dios va a querer que tú te vayas a matar con un cuchillo, con un sable? ¿Tú crees que Dios mandó a su hijo a que lo crucifiquen para que tú vayas como un tonto a pelear en nombre de Urbano II con el lema Deus lo volt? Deus lo volt. ¿Has escuchado la palabra volt? ¿Saben qué significa volt, chicos? Volt es voluntad. Y significa, es la voluntad de Dios, Deus lo volt. ¿Has bebido alguna vez esa bebida energizante llamada Volt? ¿Alguien la ha bebido? ¿Sí? Y se supone que genera Ay, estás bebiendo Ya, estás tomando ahorita Volt con azúcar, abuso, con café. Ya, ¿qué ocurre cuando tomas Volt? Te da ánimos, como que te da fuerza, ¿no? Como que te da energía. Justamente Vol, que es voluntad, significa fuerza. Bien, ¿fuerza para qué? Fuerza para hacer las cosas. Bien, cuando tú veas en psicología la palabra voluntad, que es parte de lo que entra en motivación y demás, vas a ver que te van a preguntar cuál es tu motivación, cuál es tu, claro, qué es lo que te da fuerza, ¿no? ¿Cuál es tu, así es, como dice Nicole. ¿Qué es lo que te motiva, no? ¿A ti qué te motiva en entrar a la universidad? Ser mejor, ¿no? Eso vendría a ser tu fuente de energía, tu voluntad. ¿Sí? Bien, chicos, ya, en la baja edad media, estamos resumiendo todo esto, mira qué chévere. Eh, el renacimiento urbano y comercial, ¿qué es esto? ¿Qué es el renacimiento urbano y comercial? A ver, chicos, un segundito, por favor. Super, así es. Un segundito, por favor. Chicos, continuamos, ¿bien? A ver, ¿por qué en la Baja Edad Media se pone renacimiento urbano y comercial? Ocurre que en Roma las ciudades estaban urbanizadas
En Roma las ciudades tenían forma, las calles, habían avenidas, jirones. Cuando llegan los bárbaros, ellos destruyen todo. Y se da la barbarización de Europa. Ya no hay jirones, no hay avenidas, no hay piletas, no hay centros comerciales, no habían mercados, no habían ferias. Porque el feudalismo consiste en una porción de tierra donde había un solo dueño. Entonces, el feudalismo, ¿qué hace? Yo me apropio de esta tierra y la amurallo, voy a amurallarlo con mi castillo. A eso se le llama feudo. Y el feudo no tenía ese orden como lo tenían las ciudades antiguas romanas. Por eso que en la Baja Edad Media, que cae el feudalismo, se da un renacimiento urbano, es decir, renacen las ciudades, y las ciudades tienen nombres. Por ejemplo, en Alemania le decían burgos, en España le decían consejos, en Italia le decían repúblicas, ¿bien? En Francia, comunidad. Entonces se da el renacimiento urbano y comercial con las ligas de comercio. Aparecen grupos de comerciantes que se unen y forman la liga hansteutona, la liga lombarda, y van a hacer comercio por toda Europa, ¿bien? Ese es el renacimiento urbano y comercial. En la frontera natural que existe entre Francia e Inglaterra vemos el famoso Mar del Norte. Eso es lo que divide Francia e Inglaterra, ¿bien? Y resulta que en Inglaterra, los que poblaron Inglaterra, los anglos y los sajones, tenían origen francés. Ellos eran del norte de Francia, de las Galias. Ellos, una vez establecidos en Inglaterra, van hacia las Galias a reclamar sus tierras, porque eran de ellos. Ancestralmente, el norte de Francia era de los anglos y sajones. Y ellos comienzan a pelear con los franceses ya establecidos ahí para recuperar sus tierras. Esta guerra duró un promedio de 117 años. Se le conoce como la Guerra de los 100 años. Guerra entre franceses e ingleses, que luego también daría inicio a otra guerra, ¿no? Ya en la Edad Moderna, llamada la Guerra de las Dos Rosas, pero ya esto únicamente en Inglaterra. Bien, en el fin de la Edad Media, con el renacimiento urbano y comercial, aparece el humanismo en Italia. El humanismo es propio en la Edad Moderna, pero no se puede negar que esto inicia en la Baja Edad Media. ¿Bien? Ahora sí, dejo de compartir. Ya lo copiaste. Ahora sí, vamos a ver lo que son los bárbaros, ¿no? Los que inician estas invasiones. Volvamos nuevamente a la temprana Edad Media. Los bárbaros. Acá menciona que ese calificativo que daban los romanos a los pueblos extraños. Que vivían fuera de las fronteras de su imperio y que no se sometieron a su autoridad. Poseían religión, costumbres y cultura propia, diferente a los romanos. ¿Bien? Los bárbaros se van a dividir en tres grupos. Ya te lo había mencionado, ¿no? Son varios grupos de bárbaros y estos se van a dividir en grupos. Indoeuropeos, tártaro-mongoles y semitas. A ver, chicos, un segundito. Muy bien. Lo que lo más importante son los indoeuropeos. Estos se dividen en dos, en germanos y eslavos.
Bien, tienes que grabarte todos los nombres de acá de ellos, ¿ya? Porque esto sí ha venido en examen de admisión. Sí viene, sí ha venido. Los tártaros mongoles, los de raza amarilla, son los hunos, búlgaros, turcos, alanos y húngaros. Considero que el más importante son los hunos, puesto de aquí sale su líder llamado Atila, el azote de Dios. Los semitas son los árabes, esto es imposible que te olvides, ¿ya? Dentro de los germanos y eslavos, que son los indoeuropeos, vemos toda esta manchota. Mira, tienes que recordar sí o sí los germanos. Los germanos se dividen en teutones, que son los que básicamente van a poblar toda Europa, y los godos. Los teutones son los francos, sajones, los anglos, lombardos, vándalos y suevos. Los godos, visigodos, ostrogodos y érulos. Y justamente los érulos son los que dan muerte a Rómulo Augusto. Bien. Veamos un poquito más de los germanos. Los germanos, ¿bien? Los germanos, vemos aquí, organización social. ¿Qué me dicen? Ya, claro que sí. Pero igual esto lo voy a enviar, chicos, por la plataforma. Listo. A ver, en lo social menciona que los germanos, dice, el jefe era el padre, no practicaron la poligamia, pero sí la venganza colectiva. En lo económico, la tierra era propiedad colectiva y se repartía anualmente. En lo judicial, mire, esto también ha venido en exámenes de admisión, ¿ya? ¿Cómo se hace su justicia? ¿Cómo repartían justicia los germanos? Hay dos formas. Uno se llama la Wergel y otro se llama la Ordalía. Wergel y Ordalía. La Wergel, pago que efectuaba el culpable por la ofensa cometida. Evitaba la venganza colectiva. Y la Ordalía es el juicio de Dios. Lucha entre los presuntos culpables. Era inocente el que vencía. Entonces tenemos el juicio de Dios y el juicio de los hombres. El juicio de Dios es Ordalía y el juicio de hombres es la Wergel. La Wergel es la indemnización, el pago que se hace por una falta. La Ordalía es el enfrentamiento, ¿no?, entre los presuntos culpables. La prueba de fuego era una de ellas, ¿no? Esta era parte de la Ordalía. Si hablamos de los bárbaros, te dije también que mencionamos y tenemos que saber que ellos van a crear reinos. Tenemos, por ejemplo, el reino ostrogodo, también el reino visigodo. El reino ostrogodo se localiza en el país actual de Italia. Bien.
A ver, el reino ostrogodo tuvo como capital Ravenna, la actual Italia. Su primer rey fue Teodorico. Protegió las artes, letras y agricultura. Él realizó persecuciones religiosas contra aquellos que no creían en el arrianismo. Fueron conquistados por Justiniano en el año 553, en la batalla de Moesio. Luego también, bueno, acá dice que el ministro de Teodorico inscribió la consagración de la filosofía. Bueno, eso ya es algo de más. ¿Qué es lo más importante del reino ostrogodo? Es que los ostrogodos, cuando llegan a Italia, los ostrogodos son los que expulsan a los érulos. Y recuerda que los érulos fueron los que mataron a Rómulo Augustulo. Bien, los ostrogodos son los que se encargan de expulsar a los érulos que habían invadido anteriormente a los romanos. El reino visigodo se localiza en España, ¿ya? Tuvo como capital Toledo. Destacan los reyes Leovigildo, que era arriano, quien encendió las guerras religiosas en España. ¿Y por qué hubieron guerras religiosas? Porque hubieron varias religiones. Tenemos la religión arriana, el arrianismo, el cristianismo, ¿no? El arrianismo, el cristianismo, los musulmanes, también había religión, el islam, y comenzó todo con el Leovigildo, ¿no? Que comenzó esta guerra. Luego Recaredo termina con las guerras. Recaredo aceptó el Concilio de Toledo, capital de los visigodos, el cual estableció que el catolicismo sería la religión del Estado. Don Rodrigo fue vencido por los árabes. Quiere decir que en el año 711 la península hispánica, todo esto, sería invadido por los musulmanes. Bien, todo lo que conocemos como España. En esta zona, mira, acá hay una frontera natural entre África y España. Entre África y España está este lugar llamado Gibraltar. Y acá en Gibraltar va a ocurrir una gran batalla, llamada la Batalla de Guadalete, donde los musulmanes entrarían por África y se quedan en toda España. Los árabes dominaron España hasta el año 1492. Bien, vayamos a otro reino, ¿ya? El reino franco. El reino franco. Se establecieron en las Galias, conducidos por Clodión. Clodión era apodado como Clodión el Melenudo. Le sucedió Meroveo. Entonces, mira, cuando llegan a Francia, los romanos conocían el territorio actual de Francia con el nombre de Las Galias. Las Galias significa tierra de gallinas. Reino Franco, Francia actual, o tierra de gallinas. A ver, luego de Clodión entra Meroveo, quien funda la dinastía merovingia. Luego de Meroveo lo reemplaza Clodoveo. Mire el orden, ¿ah? Clodión, luego Meroveo, Clodoveo. Clodoveo los cristianiza. Clodoveo los cristianiza. Luego menciona que los francos vencen a los alamanes y a los romanos. ¿Bien? Después gobierna Dagoberto. Y ya sus sucesores, después de Dagoberto,
se le llaman los reyes holgazanes. Contaban por su ineptitud, eran malos gobernando, eran unas piltrafas, ¿ya? Por eso le llaman holgazanes. El examen de admisión te puede preguntar en un futuro, ¿quién fue el último rey holgazán? Porque ya ha venido antes. El último rey holgazán se llamó Childerico III. Childerico III. Quien dice aquí que es derrocado por Pipino. Pipino apodado el Breve. Pipino el Breve. Y Pipino el Breve era hijo de Carlos Martel. ¿Y quién fue Carlos Martel? Carlos Martel era un mayordomo. Este mayordomo fue el que venció a los musulmanes en la batalla de Poitiers. Luego sabemos que Pipino el Breve, hijo de Carlos Martel, funda la dinastía carolingia. Se llama carolingia en honor a su padre. Recuerda que Pipino es hijo de Carlos Martel y él en honor a su papá le da el nombre de dinastía carolingia. Dinastía carolingia. Luego menciona que los francos vencen a los lombardos y obsequian Ravenna al Papa Esteban II. ¿Qué ocurre cuando le regalan a Esteban II, le obsequian Ravenna? Nacen los estados de la iglesia. ¿Tú has escuchado alguna vez de la existencia de un lugar llamado el Vaticano? ¿Han escuchado el Vaticano, me imagino, ¿no? Donde vive el Papa. Bien. ¿Y por qué el Papa vivía en el Vaticano? ¿Por qué no vive en Jerusalén? Ah, ya, porque bueno, pues en el tiempo de Jesús, él es ejecutado, ¿no? En el yugo romano. Y los representantes de la iglesia siempre han vivido en Roma. A raíz de que los carolingios regalan Ravenna al Papa, Ravenna vendría a ser lo que conocemos ahora como el Vaticano. ¿Bien? Ahora vamos con los anglosajones. Con los anglosajones. A partir del año 430, la isla británica es ocupada por anglos y sajones. Oponiendo resistencia por los naturales sale el rey Arturo. Dueños del territorio, los anglosajones fundaron 7 reinos. Bien, aquí quiero hacer hincapié a esta forma de gobierno llamada heptarquía. La heptarquía es gobierno de 7. Hubieron 7 reyes, quienes gobernaban en 7 reinos diferentes. Los reinos de Kent, Sussex, Wessex, Essex, Dunberland, Mercia y Stanglia. Por ahí, de entre las más contundentes, más importantes, vemos a Kent, a Mercia y a Wessex. Pero destaca de todos Wessex. ¿Sí? Wessex. Menciono que el soberano de Wessex, llamado Egberto, sometió a su autoridad a todos los reinos y fue el primer monarca de Inglaterra. Alfredo el Grande creó la Asamblea de Sabios y fundó la Escuela de Oxford. El reino anglosajón duró desde el siglo XI, cuando los normandos, al mando de Guillermo el Conquistador, se adueñan de Britania y derrota a Harold, rey de Wessex. Hablemos ahora del Imperio Carolingio. Un segundito, chicos.
Bien, jóvenes. Hablemos de los francos, ¿eh? Los francos, los francos. Etimológicamente significa hombres libres y atrevidos. Fueron guerreros, corpulentos, de tez blanca, ojos azules, así como tu profe, con el cabello rapado, ¿no? Así como tu profe. Bueno, por delante, un poquito, y largo por detrás. Los francos, pues, ¿no? Hombres muy corpulentos, guerreros. A ver, si hablamos de un personaje importante, hablemos de Pipino el Breve. Ya, acá vemos de los hechos de Pipino el Breve, ¿ya? Pipino el Breve destronó al último rey holgazán de la dinastía de los merovingios, llamado Childerico III, dando inicio a la dinastía carolingia en honor a Carlos Martel, que era su padre. Luego, Pipino fue reconocido como rey por el Papa Zacarías, y justamente Zacarías fue el que lo ayudó a sacar del poder a Childerico III. Al año siguiente, Pipino convocó una asamblea de nobles en la ciudad de Soissons, haciéndose proclamar rey de los francos. Posteriormente es consagrado solemnemente en el pacto de Jersey por el Papa Esteban II. Poco después defendió la autoridad del Papa frente a la invasión de los lombardos, rechazándolos y obsequiando al Papa el exarcado de Ravenna, formando así un estado pontificio. Dentro del Imperio Carolingio, fundado por Carlos Magno es hijo de Pipino, ¿ya? Carlos Magno es hijo de Pipino. Recuerda, es Carlos Martel, Pipino el Breve y Carlos Magno. Te lo pongo aquí para que... Vamos a poner aquí ya para que lo vea más chévere. Chicos, esto ya lo tienen, ¿no? ¿Puedo borrarlo? A ver, dame un segundo, lo voy a borrar. En mis documentos. Ya, ahí. Listo, yo lo guardé. Listo, Ángela, lo máximo. Ahí pásalo con los chicos por los grupales. Lo que tienen por grupal lo ven por grupal, ¿ya? Para poderlo borrar. Vamos a hacer un pequeño resumen del Imperio Carolingio aquí, ¿ya? Ahí está. Vamos a ponerlo por acá. Esto por aquí. Lo hago resumido nomás, chiquito, ¿ya? Para que ustedes también puedan trabajarlo después. Vamos a poner el título aquí, Imperio Carolingio, ¿ya? Ahí está, Imperio Carolingio. ¿Cuándo inicia el Imperio Carolingio? Bueno, esta es una fecha muy fácil de recordar. Lo voy a poner acá, ¿ya? Inicia el 25 de diciembre del año 800. Después de Cristo. Bien, ¿quién inició esto? Lo inicia Carlo Magno.
¿Pero quién fue Carlomagno? Ahí está. Vamos a poner aquí una flechita. Carlomagno es hijo de Pipino. Pipino el Breve. A ver, un ratito. A ver, Pipino el Breve y... Así es, John, es en Francia. Todo es en Francia. ¿Y quién fue el padre de Pipino el Breve? A ver, veo el chat, veo el chat, veo el chat. ¿Quién fue el padre de Pipino el Breve? Ah, ahí está, muy bien. Pero solamente 4, 5, 6, 7, 8, 9. Somos 100 en el aula. Quiero ver 100 comentarios. El padre de Pipino el Breve es Carlos. Ay, Carlos. Carlos Martel. Carlos Martillo, ¿no? Carlos Martillo. Es apodo. Uy, uy, ahí está. Ahí está, ¿bien? Él es el papá, el hijo y el nieto, digamos, de esta manera, ¿no? ¿Qué es lo más importante de Carlos Martel? Pero ese es dato, ¿ah? Ah, ahí está, Luis Enrique, esa es, esa es. Carlos Martel nomás, no pongas ni primero ni segundo. Carlos Martel. Él es el que venció en la batalla de... ¿Qué batalla venció Carlos Martel? Batalla de Poitiers. Es lo más importante, ¿no? Batalla de Poitiers. Pipino el Breve. Él fundó, creó la dinastía. Dinastía. Ahí está, ¿eh? Ahí está. Y Carlos Magno, obviamente, funda el imperio, ¿ya? Entre sus hechos más importantes, vamos a borrar esto. Vamos a poner aquí la educación. Él creó 3 escuelas. Palatinas, conventuales y parroquiales. Escuela palatina, conventual y parroquial. En estas escuelas se van a dar varios tipos de educación, pero la más importante y recordada, vamos a ver qué vendría a ser la escuela conventual, porque en la escuela conventual se van a dar
las 7 artes liberales. Siete artes liberales. ¿Cuáles son? Se dividen en dos, ¿no? El trivium y el quadrivium. No, 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 no. A ver, ¿cuáles son las 7 artes liberales? Tienes la retórica, la gramática, y la dialéctica. Luego tienes el quadrivium, que es aritmética, aritmética, geometría, música y astronomía. Ahí está. Eso con respecto a la educación. Ya no te olvides que las 7 artes liberales se dan en la escuela conventual. Luego, en la división política de lo que vendría a ser el Estado, lo divide en condados, marcas y ducados. Todas ellas supervisados por el Misi Dominici, los ojos y oídos del emperador. Y acá tenemos los principales acontecimientos armados que vendrían a ser la guerra contra los moros, guerra contra los lombardos y los contra alemanes. Claro, es el Tucuy de Francia, es lo mismo, así es Luis Enrique. Ojos y oídos del emperador. Para que finalmente el imperio de Carlomagno caiga con un tratado. De Verdún. Ya, ahí está chicos, cópienlo al toque, fotito, guárdenlo y lo pasan con los chicos, ¿sí? Sí, chicos, ¿yo puedo continuar? Listo, chicos.
Ahora sí. Mira, con respecto a la educación, te mencionaba de las tres escuelas, ¿no? Palatina, conventual y parroquial. Menciona aquí que la escuela palatina, que era para nobles, era un centro de estudios científicos y literarios. Funcionaba en el palacio de Aquisgrán. Recuerda que Aquisgrán fue la capital del Imperio Carolingio. Bajo la dirección del sacerdote y filósofo inglés Alcuino. ¿Quién fue Alcuino? Alcuino fue el maestro de Carlomagno. Destacaron otros como Eginardo, historiador franco y primer biógrafo de Carlomagno. También el historiador lombardo Paulo Diácono, el poeta español Teodulfo y Winfrido, todos ellos representantes del llamado Renacimiento carolingio. También te mencioné el Tratado de Verdún. Dice aquí, desmembración del Imperio carolingio. ¿Cómo se desmembra? Carlomagno muere el 28 de enero del año 814. Lo sucede en el trono su hijo Ludovico Pío, llamado también Luis el Piadoso. En el año 841, los hijos menores, Luis y Carlos, se unen contra Lotario, quienes vencen en la batalla de Fontenay. Tratado de Verdún, 843, es oficialmente la fecha y el tratado con la cual se destruye el imperio carolingio. Con la caída del imperio carolingio surge el feudalismo. En definición, el feudalismo es la tercera etapa de la historia basada en la explotación de los siervos de la gleba por el propietario de las tierras agrícolas llamada señor feudal. No, obviamente que es la tercera etapa de la historia viendo desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista económico, la primera etapa es el comunismo, ¿no? Primitivo, la era primitiva, luego viene el esclavismo y tercero, el feudalismo. Contradicción principal, ¿quiénes se contradicen, quiénes se enfrentan aquí? El señor feudal y el siervo de la gleba. Características culturales del feudalismo. Se dan los cantares de gesta, expresión literaria que tiene como protagonista a los señores feudales. Principales cantares de gesta. En Francia está el cantar de Rolando. Recordemos que Rolando es el sobrino de Carlomagno, quien pelea contra los musulmanes allá en España y donde pierde la vida. En Alemania están los cantares de los Nibelungos. Y en España el cantar del Mio Cid. Con respecto a arquitectura, destaca el estilo románico y el gótico. El románico es italiano, el gótico u ojival es francés. El románico se utiliza en monasterios, el gótico u ojival se usan en catedrales. El románico tiene pocas ventanas, poca iluminación, es sólido, conciso, fuerte, contundente, tosco, rústico. El gótico es elegante, definido, estético, muy, pero muy trabajado en los detalles. Mucha iluminación interna con los vitrales. Puertas grandes en forma de ojival. Y vemos las dos diferencias, ¿no? Uno es sólido, otro es mucho más sublime, delicado, estético, romántico. Bien. Surgen las universidades. Vemos la de Oxford en Inglaterra, la de París en Francia, la de Bolonia en Italia. Surgen las profesiones como Derecho, Medicina y Teología. Los cursos más importantes, Trivium y Quadrivium, que ya lo habíamos visto antes. Surge la escolástica como filosofía.
Y en definición, la escolástica es la ideología del clero, un clero feudal, que consistía en el uso de la razón en función de la fe cristiana y de sus dogmas. Representantes Santo Tomás de Aquino y San Pedro de Abelardo. Y ahí nomás, chicos, nos quedamos con la parte conceptual y nos vamos ahora con las preguntas. ¿Bien? Vamos con las preguntitas, chicos. Voy a compartir, ¿ya? Miren.